Imagina que lo tienes todo: tierras, dinero, poder, aplausos. Pero un día decides abandonar a quien más te fue leal, solo porque ya no te sirve. ¿Qué clase de persona haría algo así? Ahora imagina que ese ser abandonado no es una persona, sino un caballo, uno que daría la vida por ti. En esta historia conocerás a Esteban del Valle, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies, pero lo perdió todo en un segundo. Y a Tormenta, un caballo noble que fue traicionado, herido y dejado a su suerte en medio del bosque. Pero lo que nadie esperaba es que una chica humilde, con las manos llenas de tierra y el corazón limpio, cambiaría el destino de ambos. ¿Por qué alguien rico elegiría el ego antes que la gratitud? ¿Qué vio esa joven en un animal herido que nadie más quiso mirar? ¿Y cómo es que el mismo hombre que abandonó terminaría siendo salvado? Quédate, porque lo que vas a ver no es solo una historia sobre un caballo y un hombre. Es una lección de vida que te va a sacudir el alma, porque a veces perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que de verdad importa. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en San Gabriel del Monte, ese tipo de calor seco que hace que el polvo se levante al menor paso. En el rancho más grande del pueblo, el Rancho del Valle, todo brillaba como si fuera una vitrina. Copas de cristal, sombreros de ala ancha, risas falsas y trajes a medida. Pero entre tanto lujo, algo olía a soledad. Esteban del Valle, un hombre de 42 años, alto, espalda recta, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás e impecable traje beige de lino, caminaba entre los invitados como si todo le perteneciera. Sus ojos grises, aunque fríos, tenían ese brillo de alguien que ya no encuentra nada nuevo que lo sorprenda. Era millonario desde los 28, gracias a herencias e inversiones que nunca tocó con las manos. Hoy se celebraba una nueva compra de terrenos, y él apenas mostraba entusiasmo. Mientras brindaba con un senador local, su mirada se desvió un instante hacia los establos. Ahí, detrás de los reflectores y la música en vivo, estaba Tormenta, un caballo azabache con crines largas y brillantes, su leal compañero desde hacía más de 10 años, pero esa lealtad ya no servía. Tormenta, tras una lesión en la pierna derecha trasera, ya no podía correr como antes. A ojos de Esteban era un peso. «¿Qué vamos a hacer con el animal, patrón?», le preguntó en voz baja su capataz, Mauro, un hombre de bigote espeso y rostro quemado por el sol. Esteban le dio un trago a su copa y sin mirarlo respondió: «Llévalo lejos, déjalo en el bosque, que la naturaleza decida». Mauro se quedó congelado. «¿Al bosque, señor? ¿Solo? Pero él es un caballo, no un hijo. Haz lo que te digo y que nadie pregunte». Y así fue. Mientras la fiesta seguía, mientras el saxofón sonaba con esa melodía de apariencias, Tormenta fue cargado en un viejo remolque y llevado hacia el bosque de los pinos secos, una zona donde nadie camina por miedo a coyotes y barrancos. Ni siquiera le quitaron la montura. En el camino, el caballo no se resistió. Solo lo miró con esos ojos grandes, como si supiera que estaba siendo dejado atrás. Cuando lo soltaron, Tormenta caminó unos metros y luego se detuvo. Alzó el hocico al cielo y soltó un relincho, uno largo, profundo, lleno de confusión. Un grito que decía «¿Por qué?», pero nadie respondió. En el rancho, Esteban volvía a brindar. En el bosque, un caballo noble comenzaba a enfrentar su primera noche solo, herido y traicionado. ¿Quién iba a imaginar que ese relincho, que nadie quiso escuchar, iba a cambiar tantas vidas? La mañana siguiente amaneció gris. Una de esas mañanas en las que el viento arrastra hojas secas y el cielo parece no querer despertar del todo. En medio del bosque de los pinos secos, la niebla aún reposaba entre los árboles como un secreto mal guardado. Allí, entre ramas quebradas y tierra húmeda, Tormenta yacía tendido,
Su cuerpo fuerte, que alguna vez corrió con elegancia por las pistas de carreras privadas de San Gabriel, ahora estaba cubierto de lodo, con la pierna herida hinchada y el sudor seco pegado al cuello. Respiraba lento, con esfuerzo. Tenía hambre, frío y miedo, pero más que nada no entendía por qué. No comprendía por qué el hombre al que siguió tantos años lo había dejado solo. Muy cerca de ahí, en una casita de madera con techo de lámina y gallinas corriendo sueltas por el patio, Ana Lucía Reyes regaba las plantas con una cubeta de agua que había cargado desde el arroyo. Tenía 19 años, piel morena como la tierra después de la lluvia, ojos color miel que brillaban aún en días nublados, y una trenza larga que bailaba sobre su espalda mientras caminaba. Vestía con lo justo, pantalón de mezclilla remendado, blusa blanca sin mangas y botas de hule llenas de barro seco. Ana vivía con su abuela enferma, doña Emma, en esa pequeña casa al pie del bosque. Nunca les había faltado amor, pero sí casi todo lo demás. Aún así, Ana no se quejaba. Desde niña había aprendido a ver belleza en las pequeñas cosas, en el canto de un pájaro, en el olor del café recién hecho o en la mirada de un animal agradecido. Esa mañana, mientras recogía los huevos del gallinero, algo la detuvo. Fue un sonido lejano. No era un ladrido, ni el crujido de ramas. Era un relincho apagado, casi como un lamento. Se quedó quieta, aguzando el oído. ¿Escuchaste eso, Chispa?, le preguntó a su perro mestizo, que de inmediato levantó las orejas. Ana dejó la canasta en la mesa y sin pensarlo 2 veces, agarró su linterna vieja, la misma que usaba para cruzar el bosque cuando se hacía tarde en la ciudad. Con pasos firmes y el corazón curioso, se internó entre los pinos, dejando atrás la calidez de su hogar. El bosque estaba silencioso, solo el crujido de las hojas bajo sus pies rompía la calma. Caminó siguiendo su instinto, sin rumbo claro, hasta que lo vio. Tormenta estaba allí, tendido sobre un lecho de hojas, jadeando. Sus ojos, grandes y brillosos, se posaron en ella como si no pudiera creer lo que veía. Ana se acercó despacio, con los brazos extendidos y la voz suave. «Tranquilo, no te voy a hacer daño, grandote», susurró. Tormenta no se movió, no tenía fuerzas. Solo parpadeó, dejando que su respiración se mezclara con la de ella. Ana se arrodilló junto a él, sacó de su mochila una manzana que llevaba para el camino y la acercó a su hocico. El caballo no la mordió, solo la olfateó, como si quisiera recordar cómo era confiar. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Ana, aunque ya sabía que no habría respuesta. Esa noche, Ana no regresó a casa. Durmió junto al caballo, cubriéndolo con una manta que había llevado por si llovía. Encendió una pequeña fogata, lo acarició con paciencia y le cantó una canción de cuna que su mamá le había enseñado antes de partir. Y aunque nadie lo supiera, esa noche, en el bosque más solitario del pueblo, 2 almas heridas empezaron a encontrarse. Una que había sido traicionada y otra que siempre había querido sanar. El sol apenas comenzaba a colarse entre las ramas cuando Ana abrió los ojos. Su espalda dolía por haber dormido sobre el suelo duro, pero no se quejaba. Lo primero que hizo fue mirar a su lado. Tormenta seguía ahí, vivo, respirando, con la mirada un poco más clara que la noche anterior. El rocío de la mañana se pegaba a su pelaje oscuro como si la naturaleza quisiera darle una caricia. Ana se estiró, se acercó a su cara despacito y le susurró: «Sobreviviste, buen chico». Sacó de su mochila un panecito seco que había guardado hace 2 días. Ella misma no había desayunado, pero ni dudó al partirlo y ofrecérselo al caballo. Él lo mordisqueó despacio con desconfianza, pero comió. Y ahí, sentada sobre una piedra húmeda, Ana supo que no podía dejarlo allí. Ese caballo necesitaba una segunda oportunidad, y ella también, con paciencia, ató una cuerda improvisada alrededor del cuello de Tormenta. No tenía montura, ni carro, ni ayuda, solo tenía su voluntad,
Él intentó pararse, pero la pierna aún le fallaba. Entonces, sin pensarlo dos veces, Ana se quitó su chal y lo usó como venda. «No es mucho, lo sé, pero es suave», le dijo mientras amarraba con cuidado. Durante más de una hora lo animó a dar pasos lentos. Caminaban unos metros, luego descansaban. Ana le hablaba todo el tiempo, contándole cosas de su vida como si fuera un viejo amigo. «Mi abuela se va a asustar cuando nos vea llegar, pero ya verás. Ella también tiene buen corazón, aunque a veces gruña». Cuando por fin salieron del bosque, el sol ya calentaba la tierra. El paisaje cambió. De árboles retorcidos y sombras largas a maizales secos, un pequeño corral y una casa de madera con pintura desgastada. El perro Chispa fue el primero en verlos. Corrió hacia ellos moviendo la cola, ladrando con emoción. Doña Emma salió a la puerta con cara de susto. «Niña, ¿qué traes ahí?» «Una vida, abuela, traigo una vida que alguien dejó tirada». Esa tarde, Ana convirtió su patio en refugio. Lavó las heridas de Tormenta con agua tibia, le hizo una cama de paja junto al gallinero y le prometió algo que nunca había dicho en voz alta. «Yo no tengo mucho, pero mientras esté aquí, nadie más te va a abandonar». Tormenta cerró los ojos como si entendiera, como si supiera que por fin había caído en manos que no juzgaban, que no exigían, solo cuidaban. Y Ana, mientras le pasaba la mano por la frente, sonrió, porque en ese silencio compartido, algo dentro de ella también comenzaba a sanar. El cielo estaba despejado, pero el ambiente olía a tormenta eléctrica. En una carretera angosta que serpenteaba entre colinas secas y árboles solitarios, un auto deportivo color vino rugía a toda velocidad. Al volante, Esteban del Valle, con sus gafas oscuras, mandíbula apretada y el ceño fruncido, sostenía el volante con una mano mientras con la otra revisaba su teléfono. «Inútiles. Ninguno de mis empleados contesta», refunfuñó molesto mientras el coche pasaba sobre un bache que lo hizo tambalear. Habían pasado solo 3 días desde que ordenó el abandono de Tormenta, pero en su mundo eso ya era historia olvidada. Para Esteban, los problemas no se miraban, se ignoraban. Pero el destino, ese que no pide permiso, ya lo estaba esperando a unos metros más adelante. Fue un instante. Un perro cruzó de la nada. Esteban giró el volante bruscamente, el auto se descontroló, chocó contra un árbol seco al borde de un barranco y dio media vuelta antes de quedar inclinado, con humo saliendo del motor. El silencio que siguió fue absoluto. Dentro del coche, Esteban yacía con la frente ensangrentada, la pierna atrapada y el brazo colgando con torpeza. Aún consciente, su respiración era corta y temblorosa. Intentó moverse, pero el dolor fue tan intenso que soltó un grito que se perdió entre los árboles. «¡Ayuda!», balbuceó, aunque sabía que nadie lo oía. Horas después, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y los grillos despertaban, don Celestino, un campesino de 70 años con sombrero viejo y pasos cansados, pasó por ahí en su mula. Escuchó el motor apagado y se acercó con cautela. Al ver al hombre atrapado, no dudó. «¡Aguante, joven! ¡Ya lo saco!», dijo con voz grave mientras pedía ayuda a gritos a su nieto, que venía detrás. Entre los dos lograron romper el vidrio, sacar a Esteban y llevarlo en una carretilla hasta el pueblo más cercano, El Rosario, un lugar pequeño, sin clínicas privadas ni enfermeras con uniforme blanco, pero lleno de manos dispuestas a ayudar. Lo atendieron en la clínica rural, una casita de adobe con ventanas viejas y olor a alcohol y eucalipto. Ahí lo recibió la doctora Irene Mendoza, una mujer de unos 50 años, cabello rizado recogido en un chongo bajo, ojos oscuros como pozos y una voz firme que no permitía tonterías. «Va a necesitar quedarse aquí varios días. Tiene una fractura, fiebre y, sinceramente, más ego que salud». Esteban, tirado en una camilla sin sábanas de lino ni aire acondicionado, tragó saliva. Quiso protestar, pero solo pudo asentir. El dolor le ganó la pelea.
Esa noche, acostado en una habitación sin lujos, con una mosquitera agujereada y una radio vieja sonando boleros, Esteban cerró los ojos y sintió algo que no recordaba desde su juventud: vulnerabilidad. Y por primera vez, no tenía a quién mandar ni a quién culpar. El sol caía lento detrás de los cerros de El Rosario, tiñendo el cielo con tonos naranja y lavanda. El aire olía a tortillas recién hechas, a tierra caliente y a leña quemada. Las calles de tierra del pueblo se llenaban de sombras largas, niños corriendo descalzos y señoras sentadas afuera de sus casas chismeando como cada tarde. Ana Lucía caminaba por la calle principal cargando una pequeña bolsa de tela. Iba por medicina natural para su abuela, una mezcla de eucalipto con árnica que doña Lucha, la curandera del pueblo, preparaba en frascos reciclados. En la otra mano llevaba un pan de elote envuelto en servilleta. Era poco, pero suficiente. Entró a la clínica rural, como ya era costumbre. Saludó con una sonrisa tímida al enfermero que barría el pasillo y caminó hacia el mostrador. La luz era tenue. El lugar olía a alcohol y té de canela, y desde un pequeño radio sonaba bajito una canción de José José. «Buenas tardes, vengo por lo de siempre», dijo con voz suave. «Claro, Ana, ya te lo tenía listo», respondió la doctora Irene con esa mirada serena que siempre la acompañaba. Mientras esperaba, Ana se acercó al pasillo donde estaban las habitaciones. Nunca fue curiosa, pero algo, una especie de llamado interno, la hizo voltear. Y ahí, en la última cama al fondo, lo vio. Un hombre con vendajes en la frente, el brazo enyesado y la pierna colgando de una sábana improvisada. Su rostro estaba vuelto hacia la ventana, pero Ana sintió un escalofrío. No lo reconoció de inmediato, pero había algo en él que le provocó un vacío en el estómago. «¿Y ese señor quién es?», preguntó en voz baja a la doctora. «Un accidente en la carretera. Dice que se llama Esteban del Valle. ¿Te suena?». Ana sintió cómo se le apretaba el pecho. Esteban del Valle, el nombre que había escuchado años atrás en la televisión del mercado, el mismo que firmaba como dueño en los papeles de los caballos de competencia, el mismo que, sin duda, había dejado a Tormenta a su suerte. Pero no dijo nada, no ahí. Esa noche, en su casa, mientras preparaba un té para su abuela, Ana no podía dejar de pensar en él, en su rostro pálido, en la forma en que la vida lo había puesto justo en su camino, justo ahora. 2 días después, volvió a la clínica, esta vez con un frasco de miel que su abuela preparaba para fortalecer los pulmones. No pensaba dárselo, solo quería mirar de lejos. Pero cuando pasó frente a la puerta abierta, lo escuchó decir con voz ronca: «Ese caballo tenía todo, pero ya no servía». ¿Qué se supone que debía hacer? Ana se detuvo en seco. Esteban no la había visto. Hablaba con la doctora como descargando un peso sin saber quién lo escuchaba. «Lo abandoné, lo dejé solo, y no dejo de soñarlo. ¿Será que los animales también sienten traición?». Ana tragó saliva, sintió rabia, sí, pero también sintió algo más. Algo que dolía y no sabía por qué. Lástima. Esa noche, mientras le cambiaba las vendas a Tormenta, acarició su frente con más suavidad de lo habitual y susurró: «Lo vi, Tormenta. Está herido. No sé si merece tu perdón, pero algo me dice que esta historia aún no ha terminado». El cielo estaba limpio, de un azul tan puro que dolían los ojos. Era uno de esos días en que el sol brilla con ganas, pero el aire sigue fresco, como si el universo quisiera darte una segunda oportunidad. Esteban del Valle se miraba al espejo de la clínica rural con el ceño fruncido. Llevaba ya una semana ahí, usando ropa prestada, comiendo caldito con tortilla y escuchando cada noche los grillos cantar como si fueran parte del tratamiento. Sus heridas físicas mejoraban, pero las otras, esas que no se ven, lo tenían incómodo, muy incómodo. Apoyado en un bastón de madera mal lijado, pidió permiso para salir un rato. La doctora Irene solo lo miró y dijo sin rodeos: «Con que no se caiga otra vez, haga lo que quiera». Y ahí fue, caminando lento,
con el paso torpe y el alma enredada, llegó hasta las afueras del pueblo. Nadie le dijo a dónde ir, pero sus pies lo llevaron, como si supieran. Cuando Esteban cruzó la pequeña reja de madera, lo primero que sintió fue el olor a pasto mojado y humo de leña. Luego, el ladrido de un perro. Después, lo vio. Tormenta. Bajo la sombra de un árbol, con la pata vendada con tela de colores, el pelaje limpio y los ojos más vivos que nunca. Estaba de pie, sereno, con la cabeza alta, como si la dignidad nunca lo hubiera abandonado. Esteban se quedó inmóvil. No podía creerlo. Tragó saliva, se acercó un paso, luego otro, y ahí, detrás del caballo, apareció Ana Lucía. Llevaba un sombrero de paja, las manos llenas de tierra y una mirada que quemaba más que el sol. ¿Qué está haciendo aquí? Esteban quiso hablar, pero no encontraba las palabras. Vi que lo tenían en la clínica. No sabía que todavía andaba por aquí, añadió Ana sin suavidad. Yo, balbuceó él, no sabía que tú... ¿Que yo qué? ¿Que yo salvaría lo que usted tiró como si fuera basura? El silencio se hizo pesado. No vine a discutir, dijo Esteban al fin bajando un poco la mirada. Solo quería verlo, a él. Tormenta se acercó despacio, no con miedo, con calma, como si supiera que este encuentro era necesario. Esteban extendió una mano temblorosa. El caballo olfateó su palma. Se detuvo. Luego, sin apuro, apoyó la frente sobre el pecho del hombre. Fue un instante, pero en ese instante algo dentro de Esteban se rompió y se liberó. Ana lo observó, más confundida que molesta. No entendía qué sentía, solo sabía que por primera vez ese hombre parecía de verdad. No sé por qué lo cuidaste, susurró Esteban. Yo no lo habría hecho, no lo merecía. Ana se encogió de hombros. No lo hice por usted, lo hice por él, porque él sí merecía ser amado hasta el último suspiro. Esteban cerró los ojos, asintió, sin orgullo, sin pretextos. Ese día, parado frente a la casa más humilde que había pisado en años, entendió que la verdad no siempre humilla, a veces libera. Esa mañana, el canto de los gallos sonó más fuerte que de costumbre. El pueblo de El Rosario despertaba lento, como siempre, entre olor a café de olla, tortillas inflándose sobre el comal y escobas barriendo la tierra del porche. Pero en una casita al borde del cerro, algo era diferente. Esteban del Valle, el hombre de trajes finos y silencios largos, ya no estaba en una clínica. Estaba en la casa de Ana Lucía. La abuela, doña Emma, lo había aceptado con una sola condición. Aquí no se viene a mandar ni a quejarse. Si quiere quedarse, agarre una escoba o váyase. Y ahí estaba él, escoba en mano, barriendo gallinero. Llevaba una camisa prestada, un sombrero viejo que le tapaba el rostro y una vergüenza que no sabía disimular. Cada paso le dolía, no por las heridas, sino porque el orgullo aún se resistía a soltarlo del todo. Ana, mientras tanto, preparaba alimento para Tormenta. No hablaba mucho, pero lo miraba de reojo. Lo observaba esforzarse por empujar la carretilla llena de paja, tropezar con las piedras, limpiarse el sudor como si fuera la primera vez que sudaba por algo real. A la hora del almuerzo, se sentaron en la sombra del árbol grande. Ella sirvió frijoles con queso rallado, tortillas envueltas en una servilleta tejida por su abuela y agua fresca con limón. Esteban tomó un bocado y sin levantar la vista, dijo en voz baja: «No recuerdo la última vez que comí algo hecho con cariño». Ana lo miró. Su expresión se suavizó apenas. «El cariño no cuesta», dijo. «Lo que cuesta es saber valorarlo». Pasaron los días. Esteban comenzó a ayudar más. Arregló la cerca del corral, reparó una ventana rota e incluso intentó ordeñar una cabra, aunque acabó empapado y riéndose por primera vez en años. Pero lo que más lo marcó fue una noche en especial. Sentados junto al fogón, Ana le mostró una caja de madera. Dentro, fotos viejas, cartas dobladas y un cuadernito con dibujos. «Aquí están mis papás», dijo señalando una foto. «Murieron cuando yo tenía 7. Desde entonces aprendí que nadie te debe nada,
pero uno puede elegir dar. Esteban tomó la foto con manos temblorosas. Yo no sabía lo que era perder hasta que me vi solo, y ni siquiera había muerto nadie. Solo se me vació el alma. Ana lo miró con ternura, no con lástima, con esa mirada que solo da quien ha caído 1000 veces y aún así se atreve a extender la mano. Tal vez no viniste a salvar a nadie, don Esteban. Tal vez viniste para que te salvaran a ti. Él no respondió, solo cerró los ojos, dejó escapar un suspiro profundo y supo por fin que la humildad no es pobreza, es riqueza, del tipo que no se puede comprar. Era domingo. El cielo tenía ese color entre celeste y dorado que solo aparece después de una lluvia ligera. Los árboles aún soltaban gotas, los gallos cantaban con más fuerza que de costumbre y el aroma a pan dulce recién horneado flotaba en el aire. En la casa de Ana Lucía todo parecía igual, pero algo invisible había cambiado. Esteban del Valle ya no era el hombre que llegó en camilla, ni el que se apoyaba en su bastón con cara de «no pertenezco aquí». No. Ahora era el que se levantaba temprano para cargar agua del pozo, el que aprendía a hacer nudos con cuerdas viejas, el que silbaba mal, pero con ganas, mientras ayudaba a Ana a lavar los trastes en el lavadero. Tormenta lo seguía a todas partes. Aunque aún rengueaba un poco, su mirada había vuelto a brillar. Algunas noches se acercaba solo a la puerta, como si quisiera acompañar en silencio. Y Esteban, en esas noches, se sentaba en la silla vieja de madera y le hablaba como si fueran dos viejos conocidos que cargaban culpas similares. «Te fallé, amigo, pero tú sigues aquí, ¿sabes? A veces creo que tú eres más humano que yo», decía mientras le acariciaba la crin con la voz quebrada. Un día, Ana lo encontró escribiendo en una libreta vieja con una pluma de tinta corrida. «¿Qué escribe tanto?», preguntó, limpiándose las manos con su delantal. «No lo sé bien», respondió él sin dejar de mirar el papel. «Tal vez es una disculpa, tal vez es solo todo lo que nunca dije». Ana se sentó frente a él. El fuego de la estufa chispeaba despacito, y entre ambos se formó ese silencio cómodo que solo existe entre personas que ya no necesitan fingir. «¿Alguna vez te sentiste vacío?», le preguntó Esteban, sin mirarla directamente. «Muchas veces», contestó ella, «pero aprendí que cuando uno está vacío, también está listo para llenarse de cosas nuevas. Solo hay que escoger bien con qué». Él asintió. Guardó la libreta, se levantó y sin pensar mucho la abrazó. Fue un abrazo torpe, corto, pero sincero. Ana se quedó inmóvil unos segundos. Luego le dio una palmada suave en la espalda. Eso ya es un buen comienzo», dijo sonriendo. Desde ese día, Esteban no dejó de escribir. Ayudaba en la casa por las mañanas, alimentaba a Tormenta al mediodía y por las tardes escribía cartas que no pensaba enviar, oraciones que no sabía si alguien oiría y recuerdos que comenzaban a doler menos al ponerlos en papel. No necesitaba un psicólogo ni un retiro espiritual, solo necesitaba tiempo y verdad. Y en esa casita humilde, rodeado de gallinas, silencios honestos y una joven que no esperaba nada de él, el corazón de Esteban, poco a poco, también comenzó a sanar. El amanecer llegó con un aire distinto. Las nubes se abrieron despacio, como si dieran paso a algo nuevo. Y ahí, parado en la puerta de la casita de Ana, con las manos cruzadas detrás de la espalda y la camisa limpia por primera vez en semanas, Esteban del Valle sonrió. No una sonrisa forzada, de esas que uno pone frente a cámaras o en reuniones de negocios. No, era una sonrisa suave, verdadera, de esas que nacen cuando el alma empieza a respirar. «¿Listo?», preguntó Ana desde atrás, con el cabello suelto y un brillo especial en los ojos. Él asintió. Se despidieron de doña Emma con un abrazo y partieron caminando hasta el centro del pueblo. Pero esta vez no iban solos. Tormenta, con su andar firme y su pelaje brillante, los acompañaba. Con una cuerda tejida con lana roja, que Ana había hecho a mano, y sin montura, caminaba a su lado, libre, pero fiel. Al llegar al centro de El Rosario, el murmullo de la gente se volvió aplauso.
Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero algo en la imagen hablaba por sí solo. El millonario que llegó herido, el caballo que todos creían perdido y la muchacha que lo cambió todo, caminando juntos. Frente al kiosco de la plaza, Esteban subió con algo de dificultad los escalones de madera. En las manos sostenía una carpeta con papeles que había preparado por las noches a escondidas. Ana lo miraba desde abajo, con los brazos cruzados y el corazón latiendo como tambor. «Vecinos», comenzó con voz temblorosa, «sé que algunos me conocen, o al menos creen conocerme. Fui dueño de muchos caballos, muchas tierras y también de mucho silencio». El pueblo escuchaba atento. Un día, por soberbio, abandoné a quien nunca me abandonó. Pensé que el valor de algo se medía por lo que podía darme. Pero aprendí, gracias a esta tierra y a una mujer que no me debía nada, que el verdadero valor está en lo que somos capaces de sanar, cuando ya no queda nada que presumir. Hubo un murmullo emocionado. Algunos ancianos bajaron la cabeza conmovidos. Por eso, hoy, entrego oficialmente este terreno, el que alguna vez fue mío, para que se construya aquí un refugio para animales abandonados, un lugar donde nadie más tenga que sentir que no vale nada. La gente rompió en aplausos. Esteban bajó, con los ojos húmedos, y se acercó a Ana. Ella no dijo nada, solo lo abrazó fuerte, no como quien perdona, sino como quien ya entendió que todos podemos cambiar, si alguien cree en nosotros. Tormenta, detrás, relinchó fuerte, como si también quisiera decir algo. Y entonces Esteban lo miró con ternura y le susurró: «Gracias, viejo amigo. Tú no fuiste el único que fue salvado. Yo también». Era día de feria en el Rosario. Las calles del pueblo estaban vestidas de papel picado. Los niños corrían con algodón de azúcar en las manos y las abuelas vendían buñuelos calientes mientras reían con los ojos. El aire olía a vida, de esa que no se compra, pero se siente. En medio del bullicio, sobre el kiosco de madera adornado con flores silvestres, se escuchó el golpe seco del micrófono al encenderse. Todos voltearon. Algunos dejaron de comer, otros apagaron su cigarro. En el centro del escenario, con una camisa sencilla, sin reloj, sin escolta, sin traje, Esteban del Valle se aclaró la garganta. «¿Me escuchan bien?», preguntó con voz serena, casi íntima. La multitud asintió en silencio. «Yo vine a este pueblo por accidente. Literalmente caí con todo lo que era, me rompí, y no solo los huesos». Entre la gente, Ana Lucía lo miraba de brazos cruzados. Al lado de ella, doña Emma aplaudía bajito y un grupo de niños acariciaban a Tormenta, que estaba justo frente al kiosco, sin correa, libre y tranquilo. Esteban respiró profundo. «He sido muchas cosas en la vida: heredero, empresario, arrogante. Y sí, fui el tipo que abandonó a un ser vivo porque ya no servía para mis intereses. Pero este pueblo, esta gente y ese caballo me enseñaron algo que ningún dinero me dio, que abandonar no solo lastima al otro, también te vacía por dentro». El silencio era total. Nadie comía, nadie se movía. Hoy solo quiero decir una cosa: no esperen perderlo todo para descubrir lo que realmente vale, porque a veces las riquezas más grandes no hacen ruido, tienen nombre de mujer, olor a leña y mirada de caballo herido que aún confía. Se bajó del escenario entre aplausos sinceros, de esos que no se dan por obligación, sino por respeto. Caminó entre la gente, estrechando manos, abrazando ancianos, saludando niños. Y cuando llegó frente a Ana, no dijo nada, solo la miró, con los ojos brillosos y una sonrisa que no necesitaba palabras. Ella tampoco dijo nada, solo se acercó, tomó su mano y caminaron juntos entre la gente. Tormenta fue detrás de ellos despacio, con paso firme. Ese día, el pueblo entero fue testigo de algo más fuerte que cualquier discurso: la redención de un hombre y el comienzo de una nueva historia, una que ya no se escribiría con promesas vacías, sino con actos que no se olvidan. Porque Esteban, el hombre que lo tuvo todo,
Por fin había aprendido a no volver a abandonar. Jamás. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia, porque no cualquiera se toma el tiempo de ver con el corazón. Lo que vivimos junto a Esteban, Ana y Tormenta no fue solo un relato, fue un espejo. Ahora dime, ¿a quién has abandonado tú sin darte cuenta? ¿A qué parte de tu vida le diste la espalda solo porque dejó de ser útil? ¿Y cuántas veces ignoraste algo valioso por estar demasiado ocupado con lo importante? Tal vez ya es momento de mirar distinto, de sanar, de volver atrás, pedir perdón o simplemente actuar con más corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, despertamos conciencias. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué aprendiste hoy? ¿A quién necesitas volver a ver con nuevos ojos? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los verdaderos milagros comienzan con un simple acto de bondad.